A todos nos resulta familiar ese sonido, pero no nos paramos a pensar en las manos que están detrás de una cremallera, o en los bolsillos de tu pantalón, o en cada costura de una camisa. No hace falta irse muy lejos para aprender quiénes son esas personas, de quién son esos dedos que enhebran aguja y tiran del hilo. Ni tampoco pensar en grandes producciones en cadena. Mi intención no era coser en la vida, pero bueno, las circunstancias de la vida me llegaron a coser. Yo quería ser militar, entonces no era una época muy buena para las mujeres entrar en el cuerpo militar. Me tuve que quedar en casa para cuidar de mi madre y entonces, pues por las tardes me iba a la típica modista del barrio, pues para ir empezando a hacer cositas. Yo tenía 14 años, tengo 50 y ahí estoy, haciendo lo mismo toda la vida. Mi socia y yo estábamos las dos trabajando juntas en una tienda de moda infantil, cerca de aquí, también aquí en el centro de Valencia. Por problemas que tuvimos en la jefa, no nos poníamos de acuerdo y decidimos dejarlo. Nos fuimos al paro y allí a la puerta del paro mi socia me dice: nena, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos en el paro. Y yo digo, pues yo qué sé, pues irnos para casa. Y me dice, ¿y por qué no nos montamos algo? Y yo me quedé un poco sorprendida. Yo digo, ¿el qué? Dice, un taller, que es lo que sabemos hacer. Y yo le dije, ¿y dónde? Dice, en Valencia. Y al día siguiente estábamos aquí en Valencia buscando local y en 15 días teníamos el taller montado. El 17 de noviembre abrimos la empresa. Hace 6 años. Un taller artesanal valenciano como es RR Costuras no podía sostenerse con pequeñas producciones de producto, que fue la primera idea del negocio. Entonces, todos nuestros clientes son de aquí del centro de ceremonia. Hacemos composturas de novia, de comunión, tenemos diseñadores que nos traen el diseño, mi compañera lo corta, yo lo confecciono, son prototipos, lo lanzan. Si eso va bien, entonces a lo mejor se hace una pequeña producción o solo se hace ese. Hay muchas variedades. Rebeca y Sari, propietarias del taller, centran la mayor parte de sus creaciones a pedidos que reciben de sus clientes, tiendas repartidas por la ciudad de Valencia. Por ejemplo, Lobe Loba. Ceremonia pero juvenil, así entre 18 y 30 y pico de años, que son modelos juveniles y tal, y hacemos pequeñas producciones. Jorge Parisi, que es una empresa ya de muchos años, ahí es donde vamos a hacer las composturas nosotras, no podemos salir, no puede salir la prenda. Luego también Azabache, que está en Poeta Querol, aquí en Valencia, es donde dicen La Milla, que son tiendas así un poco más selectas y caras. No es de ceremonia, es prêt-à-porter, pero un prêt-à-porter muy caro. Ahí entramos nosotras que sí que podemos hacer las composturas, porque esas personas se pueden permitir el pagar esa compostura, hacerla artesanalmente como la hacemos nosotras. Estas tiendas tan concretas son muy diferentes a cadenas como Inditex, con sus establecimientos llenando centros comerciales, aceras y demás. ¿De qué manera influye la industria de ese calibre a un taller como RR Costuras? No nos afecta directamente, pero sí dice, pues bueno, ¿qué tenemos que ir? Nos vamos de cena, ¿qué tal? Vamos a comprarnos un vestidito que nos cuesta 25 euros. Pasamos la cena y ya está. Efectivamente, la gente no puede gastarse a lo mejor en una blusa 300 euros. Está claro. Como hay gente que puede y hay gente que no, y nosotras nos movemos en el sector de que la gente puede, económicamente puede, pues entonces, en realidad, mal no nos hace. Cada uno tiene su sector de clientes. En esa industria tiene que entrar a lo mejor 500 prendas al día para que les rinda en precio y volumen, todo. Nosotras es imposible hacer eso. Al mismo tiempo, esas empresas no pueden hacer un prototipo, no pueden poner en marcha a 25 trabajadores para hacer una prenda. Ahí entramos nosotras. Nosotras eso sí que lo podemos hacer, ellos no. ¿Y cuál es entonces la competencia del taller? ¿Contra quién hay que luchar en el día a día?
Pues otro taller como nosotras, sería una competencia nuestra. Que hicieran lo mismo. Principalmente estos talleres funcionan porque la gente que viene a buscarte buscan calidad. Cuando está rematada la compostura o la prenda en total, se la llevan planchada, empaquetada y todo como toca. Y ellos tienen que mirar dónde están sus prendas. Vienen siempre todos a mirar primero el taller. Cuando quedamos por teléfono o es un cliente nuevo, yo siempre les digo, venir aquí. Tú tienes que ver dónde están tus prendas y tus cosas. Las máquinas que utilizas, los materiales, las planchas, todo. Evidentemente, el baremo de precios de la moda que estas modistas manufacturan depende de muchos factores, desde los materiales utilizados hasta la propia puesta en marcha de la elaboración. Tú vas sumando y haces el escandallo. ¿Sabes lo que es el escandallo? El escandallo se calcula material, lo que te cuesta el material del tejido, todo. No solo la tela exterior, el interior también se cuenta. Un cancán, si lleva, eso también se cuenta. Y tú lo calculas lo que te entra en cada vestido. Luego pones el reloj y lo empiezas a cortar. Y miras el tiempo que te cuesta de cortar. Pones el reloj y lo confeccionas. Y miras el tiempo que te cuesta de coser. Y cuando lo sumas todo, es el escandallo. Eso es el precio base que tiene ese vestido, sin ganancias. Entonces, luego le tienes que incrementar las ganancias. Actualmente, debido a la pandemia del COVID-19 y toda la crisis económica que está acarreando, ¿en qué ha afectado a RR Costuras? En todo. En todo porque ceremonia no hay. Si no tienes que ir de boda, ¿para qué quieres un vestido de ceremonia? O un vestido así de prêt-à-porter arregladito. ¿Para qué? Entonces nuestros clientes tienen las tiendas llenas, no venden. La moda infantil de niñas sí que es una firma nuestra que se llama Nina. Estas nenas son la mayoría pues falleretas infantiles que tienen muchos eventos de particular, proclamaciones, tienen cenas de gala, tienen muchísimas cosas. Claro, eso tampoco está. Si no está, no vendes. El segundo traje de comunión, que es muy típico aquí en Valencia, que se hacen el traje de comunión de largo y se hacen un vestidito de ceremonia. En nosotras todos los años trajes de comunión para dos clientas, dos diseñadoras que diseñan trajes de comunión, pues a lo mejor les haremos 20 o 30 trajes de comunión. Este año hemos hecho 2. Pues a lo mejor venimos a trabajar 2 días, 3 no venimos, 1 día venimos y entonces ahora pues igual tardamos 1 mes en venir. El COVID nos ha afectado, ya te digo, en todo. En todo. Tanta dedicación, profesionalidad y pasión me lleva a preguntarme por cuánto tiempo más seguir trabajando. Yo hasta que me jubile. No voy a hacer como mi maestra que con 85 años aún está cosiendo. Pero bueno, es porque esto si no gusta no lo puedes hacer. Yo por lo menos. A mi maestra le pasa igual. Preferimos coser a tener que limpiar la casa. Entonces dices, pues bueno, como sentadita puedo coser, aunque sea mayor, pues igual yo qué sé. Igual estoy también mayor, pero no creo que tan mayor esté yo cosiendo. No. No. ¿Y qué mensaje quedaría para las próximas generaciones que quieran ser modistas? Es que a lo mejor sí que quieres y no puedes porque empiezas y no te salen las cosas. Pero es como todo. Empiezas porque a lo mejor crees que te gusta y que te se va a dar bien, pero a lo mejor cuando estás dices, ostras, es que no me lo saco de los dedos. Cuando estaba en el taller con mi maestra aprendiendo, pues ahí éramos 7 u 8 chiquillas, de 14 y 15 años todas. Ahí se veía la gente que sí que se le daba bien o no. Tú tienes que aprender de cero y puedes tirarte 7 u 8 años aprendiendo. Y yo aún estoy aprendiendo. Detallitos que dices, ostras, pues esto no lo sabía yo que se hacía así o tal. Siempre estás aprendiendo, pero yo creo que en todas las faenas. Yo cuando empecé, estas máquinas ni existían. Y yo empecé con la máquina pedal, sin motor. Que se olvide de ganar dinero de momento y que tiene que hacerse la idea que está estudiando, que está haciendo una carrera. Te tienes que meter en un taller de modistas y empezar desde cero. A enhebrar la aguja, pero no la máquina, la aguja a mano.